Listo, estamos grabando. Ya hemos visto entonces parte de del tema de los abacos por punzonamiento. Vamos a agarrar acá e iré a acomodar nuevamente esta parte y le diré que 0, aceptar. ¿Ven? Ya está, le doy calcular sin la cimentación y veremos qué pasa. Nos dice que ahí son los abacos, son los pilares de la cubierta. Empieza a calcular. Y ahora el tema que vamos a tocar es cantidad de acero en armaduras longitudinales y el tema de las deformaciones. La cantidad de acero no es mucho dilema. El tema de las deformaciones sí. ¿Sí? Ahí sí tiene inconvenientes. Muchos han malinterpretado este tema, ¿sí? Y han tenido problemas en sus obras. Por eso vamos a revisarlo e incluso con dos respaldos diferentes, ¿sí? Uno del libro y otro más actualizado todavía. Bien, terminado el cálculo, pasamos acá a resultados. Y ahora existe dos formas de cálculo de las armaduras longitudinales de CIPK, ¿sí? El que vamos a ver en este momento, que viene por defecto, verán ustedes, voy a cambiar el color de fondo, le pondré negro, ahí está. Estoy en la pestaña de resultados, me voy a losas reticulares, en vistas, ¿ven? Ahí está. Le diré que quiero ver en este cuadro, aquí vamos a ver, siempre me olvido acomodar mi cuadro de gráficas. Aquí está. ¿Ven? Tenemos armaduras predeterminadas, longitudinales. Estas longitudinales pueden ser inferior y puede ser superior. ¿Ven? Es decir, puedo tener transversales superiores e inferiores y longitudinales arriba y abajo. ¿Ven? Quiero ver la longitudinal superior. La longitudinal superior viene a ser esa. ¿Sí? Esa. En ese sentido. ¿Sí? En ese sentido. Vamos a darle acá. Ya escogí que se vea. Y ahí está el armado de las longitudinales inferiores. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el dilema de esto? El dilema es que el software, bueno, calcula las armaduras, ¿sí? Y me va a mostrar, en este caso, por ejemplo, fierro de 10 de 560, 610, 560, 365. Alguien me va a decir, ingeniero, claro, eso es normal porque en estas condiciones de las curvas siempre va a ser diferente fierro. Ya, no pasa nada, belleza. Vamos a irnos a ver esta de acá, que aquí debería ser ya parejo, pero vamos a notar que siempre vamos a tener este problema 1030, 770, 1190, 620, 1060 más 540, 790 más 590, y si nosotros nos vamos fijando, ¿sí? Nos vamos fijando las armaduras, una barra de 20, una barra de 6, una de 16, otra de 20, una de 16, otra de 16, ¿sí? Una de 16, otra de 10, una de 16, una de 12, otra de 16 y otra de 16. Entonces, aquí viene a haber un problema que viene a ser un carnaval de medidas, ¿sí? Es un carnaval de medidas, ¿sí? Y de diámetros. ¿Qué es lo que ha hecho el programa? Lo que ha hecho el programa es calcular en función de los esfuerzos que le llegan, colocar todo el acero. Ahora, aquí hay un detalle. Si yo retoqueo estas armaduras, el programa ya no las va a verificar. Es decir, que este cálculo lo hace una sola vez cuando le damos calcular la estructura. Cuando cambiamos, no verifica. No me dice si está bien o está mal. Ese es el cuidado que hay que tener. En cambio, en las de punzonamiento, por ejemplo, de norma, poníamos la cruceta y le damos a calcular, cambiamos la cruceta y le damos a calcular y cada rato así es, ¿no? En este caso, el software solo hace por una ocasión, ¿sí? Por una sola vez, ¿sí? Hace el cálculo y me muestra el resultado. Este resultado no es muy lógico, ¿cierto? No es mucho, no apegado al proceso de construcción.
¿Se puede mejorar esto? Sí, hay herramientas que nos permiten mejorar, ¿sí? De qué medidas yo quiero, en qué punto quiero que haga los cortes. Se puede hacer eso, ¿sí? Pero nunca va a igualar a la mano o al ingenio de un humano, ¿sí? El proceso de cálculo. Las barras vienen de 12 metros, habría que ajustar para aprovechar los cortes y también para hacerlo más fácil de armar. Correctísimo, ¿sí? Correctísimo. Vamos a ver acá. Yo tengo en del nivel 2 referencias. Ahí, por ejemplo, esto es mar adentro. Esa es la platea de fundación, que es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Ahí están las armaduras. Y lo que quiero mostrarles a ustedes viene a ser esto de acá. Yo he hecho barras, por ejemplo, de 10 metros aquí. Sigo por acá. Esta barra es de 8 metros. Esta es de 4 metros. ¿Ven? Aquí tengo de 8 y de 4. Aquí de 10 metros. Y estas son de 12 metros. 2 de 16, de 12 metros. Ahora, ¿por qué he hecho, por ejemplo, barras de 10? Podría ser una de 12, más otra de 12, más otra de 12. Lo que nosotros tenemos que hacer, al igual que una viga, tenemos que buscar, ¿sí?, los empalmes en los lugares donde no exista esfuerzo o donde sea el menor esfuerzo posible, ¿sí? Especialmente en los lugares donde hay la inversión de esfuerzo o los puntos de inflexión, ¿no? Con respecto a las armaduras longitudinales. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, ¿sí?, hacer los empalmes. Pero esos empalmes, ¿sí?, yo los he hecho exactos, ¿eh?, con armaduras para que sea fácil de cortar o hasta de pedir cortado. Ahí me dicen, ¿se puede limitar el programa que use ciertos diámetros? Sí, se puede hacer con el botón por posición, el botón de armados para losas casetonadas. O sea que se calcula nervio por nervio, sí, calcula nervio por nervio el programa, sí, y me da ese resultado. Pero este resultado no está tan ajustado a nuestros parámetros de construcción que nosotros tenemos, ¿sí? En España hay un especialista que se llama ingeniero aparejador, que sería ingeniero fierrista en español para nosotros, ¿sí? Que él se encarga, ese es un cargo, ¿no? Pero sí hay un colegio de aparejadores en España, ¿no? ¿Sí? O sea, hay un colegio de ingenieros fierristas, vamos a decir, ¿no? O armadores. Fierrista queda más bonito, ¿no? Entonces, ese colegio de aparejadores pueden estar ingenieros aparejadores, arquitectos técnicos. Esos dos creo que están ahí. Ustedes en obra, ahí no van a ver un ingeniero civil, ¿sí? Ingeniero civil, no. Hay arquitecto técnico y a nivel de construcción técnico, constructor técnico o constructor civil sería el aparejador, ingeniero aparejador, ¿sí? Ellos son los que se encargan de hacer todo esto, ¿sí? Si dice 770 lo hacen, 1030 lo hacen, 970, 720 lo hacen. Es decir, que este proceso de armado está ajustado a la realidad que ellos tienen. ¿Que se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer con sus herramientas que tiene el CIPE, pero nunca va a llegar a la mano que nosotros tenemos. Y de esa forma vamos a ver, ¿sí?, cómo vamos a realizar un diseño mucho más preciso en forma manual. Esta sería la primera forma, que es la que viene por defecto. Existe otra forma en CIPE que se llama cálculo de las losas con armadura base. La armadura base, ¿sí?, es darle una armadura base a todo. Es decir, vamos a decir que en cada nervio hay 2 de 12, abajo, en esta dirección. 2 de 12 hace, a ver cuánto hace 2 barras de 12 en área de acero. ¿Cuánto es? Una barra de 12 es 1.13, ¿no? Y 2 son 2.26. Entonces, yo le estoy asignando 2.26 centímetros a todos los nervios en la armadura de abajo. Entonces, supongamos que alguno sale 2.50. Entonces, lo que el programa agarra es, como ya tiene 2 barras de 12 abajo, le vamos a restar al 2.50 para ese nervio. ¿Sí? No, me caso. ¿Sí? Le restamos. Ya. 0.24. Entonces, como las barras de 6 milímetros no están en losas casetonadas, dice, más un refuerzo de 8 milímetros por la distancia que requiera para ese nervio. Si para el siguiente no necesita, 2 de 12, armadura base. Es decir, que este detalle que estamos viendo, que es un caos, sale más ordenado,
solamente saldrían donde necesita refuerzos superiores a los 2.26 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero ¿cuál es el dilema? Nuevamente nosotros le estamos dando las pautas o la libertad al constructor de hacer el empalme donde le dé la gana. ¿Qué va a hacer el contratista? El contratista va a tirar su barra de 12 metros y donde calce la de 12 metros le va a valer, ahí lo va a empalmar. Puede estar en media losa, en medio vano, pero a él le va a valer. ¿Por qué? Porque para él es más sencillo. Ingeniero, ¿cuál es la armadura y diámetro mínimo? Nosotros usamos 8 milímetros, 2 barras, ¿sí? Para armaduras, ¿sí? Mínimas en losas casetonadas. 2 de 8 es el mínimo que nosotros usamos, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Aquí el detalle es lo siguiente. El armado base podemos asignarle tanto a los abacos como al casetonado. ¿Dónde está eso? Aquí, por ejemplo, en losas, tengo asignar armadura base. ¿Ven? Aquí tiene. La armadura base, miren, es por primera vez que lo estoy usando. Selecciono, por ejemplo, los casetones. Y aquí yo puedo decirle cuánto de armadura base quiero colocarle. Miren, superior, inferior. También puedo colocarle armadura base a los abacos, si no me equivoco. ¿Ven? Puedo colocarle armadura base a los abacos. Montaje de abacos, ¿ven? Pero es lo mismo, no, nosotros casi no calculamos eso, de esa forma. Entonces, este caos tampoco nos interesa, porque lo vamos a hacer manualmente. Y para hacer manualmente, ¿qué hacemos? Tenemos que ver cuánto de acero se necesita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sencillo, aquí en la pestaña ISO valores. Voy a cambiar el color de fondo para que se pueda notar mejor. Vamos al blanco. Ahí está. Y ahora lo que voy a buscar, observen bien, dice desplazamientos, esfuerzos de dimensionamiento, cuantías y tensiones del terreno cuando sea una platea. En este caso, cuantías, que sería la cantidad de acero, inferior en X. Y acá estamos viendo cómo, si ustedes quieren lo puedo cambiar de color. Debería tener para mejorar los grosores, ¿cierto? ¿Sí? A ver si ustedes me dicen, ¿con el negro se nota mejor? Se nota mejor, ¿no? Con el negro. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver, ¿sí? Que yo puedo hacer un corte. Acá es donde se empieza a cranear. Ah, sí, pero no es difícil. ¿Sí? No, nada es difícil. Es fácil, fácil, fácil. Miren. De acá, yo voy a poner una línea. ¿Sí? Voy a decir que esto es el apoyo. Ahí, en la columna. Aquí hay otra columna, otro apoyo. Aquí hay otro apoyo. Y aquí hay otro apoyo. Si quiero graficar, por ejemplo, el esfuerzo, puedo ver que de acá sale así. De aquí sale así. De acá sale así. Aquí hay un momentito, pero esto quiere decir que está levantado, ¿no? Miren, poquito, hace una pancita. Así. Este también aquí hay una pancita. Casi, casi cero, ¿no? Aquí, así chiquitito. Así. Está. Ah, me olvidé, aquí hay otro apoyo, ¿ven? Este otro. Si le digo, quiero ver el superior en X, y voy a colocar ya esto con color azul. Lo que estoy graficando son cantidades de acero, pareciera momentos, ¿no? Pero o sea, recuerden, son los momentos también. Si ustedes se van fijando, ¿sí? Hay acero arriba y hay acero abajo. ¿Sí? ¿Y eso a qué depende? ¿De qué depende? Eso depende de los esfuerzos. Si ustedes se fijan, es como armar una viga continua. ¿Sí? Esto que estamos viendo es fácil de poder, ¿sí?, sacarlo. Esto yo he hecho un dibujo para que ustedes vean, ah, lo hizo mal. Yo puedo agarrar, ¿sí? Y agarrar acá, si ustedes quieren ver, por ejemplo, los esfuerzos de dimensionamiento, le digo, momento, ¿ven? Ese es el momento.
¿Puedo darle esta opción que dice valores promediados en 2 puntos? Este de aquí, ¿no? Este otro, el integrado. Este integrado. Y ahí puedo ver el esfuerzo abajo. 59316, 461. ¿En qué unidad está sacando esto? En toneladas metro sobre metro, ¿sí? Ahora, si le digo que me muestre el inferior, el superior en X, se autoescala, ¿cierto? Pero dice 758, 1162, 1384. Observen bien, 1384, 1065, 1162 serían los esfuerzos negativos en los apoyos. Ahora, si le digo los esfuerzos positivos, ¿sí? 589 es el más grande. Por eso cuando saco los valores, ¿sí?, negativos, son superiores. Normalmente los negativos son mucho más altos que los positivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Todo lo que estamos viendo es por metro lineal, no por nervio, ¿sí? Por eso las unidades dicen ahí tonelada metro sobre metro, ¿sí? Y está integrando 2 metros de ancho, una franja de 2 metros de ancho. Ahora, escuchen bien esto. Con 589 los nervios lo pueden soportar, porque nosotros sabemos que es una sección T, ¿cierto? Una sección T funciona bien con flexión positiva. En flexión negativa, o con momentos negativos, la viga T no va a ser buena, ¿sí? Hay un punto en el que la viga T va a trabajar en dominio 3, dominio 2, dominio 3, y si le damos un empujoncito más, va a pasar a dominio 4. ¿Qué sucede cuando trabajamos en dominio 4? Se tiene que masizar, ¿sí? En los nervurajes en una dirección, esa es la primera regla. En este caso es en 2 y por lo tanto aplica lo mismo. El abaco macizo que estábamos usando era para soportar el cortante, ¿cierto? Y el punzonamiento. Ahora, también el abaco sirve para que nuestras secciones no pasen a ser armadas en dominio 4 por la flexión negativa. Fíjense que ahí dice 5.89 toneladas metro sobre metro. Eso sería en positivo. Si yo le digo en negativo, los esfuerzos, vamos a ver que pasa de sobremanera a 13.84, el doble del momento positivo. ¿Sí? El doble del momento positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En algún punto va a pasar a ser dominio 4. Y por dominio 4 tenemos que colocar, ¿sí? Pero nuestro interés es de 80, sí. Ahorita vamos a ver cómo empezamos a obtener los valores, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, fíjense, que el ábaco tiene otra función. No solamente es para soportar el cortante y el punzonamiento. ¿Por qué nadie me dijo, no, ingeniero, ¿y por qué habla de cortante y punzonamiento? Observen bien en este punto, ¿sí? Aquí, aquí es donde comienza el negativo, ¿ven? ¿Sí? En ese punto. Por aquí debe pasar a dominio 4, por eso hay que macizar. Pero ¿qué pasó en este sectorcito donde está la primera flecha que puse el azul? Aquí, ¿no? El cortante es el que determina que sea más grande el ábaco, por el cortante que salía, ¿sí? Y es por eso que lo hice más grande. Entonces, el ábaco tiene varias funciones. Uno sería funcionamiento y cortante, y el otro sería para que, ¿sí?, por los esfuerzos negativos a flexión no estén doblemente armado nuestra losa, ¿sí? Los nervios ya no funcionan. Ahora, el tema aquí es cómo el software calcula, porque nosotros estamos haciendo una parte que es casetonada, con eje de 80, como dice ahí Torres, ¿sí? Con eje 80, y hay ábacos que son macizos, que serían todo hormigón. ¿Qué es lo que hace el programa? Esa es la pregunta. ¿Cómo resuelve esto? ¿Cómo me da los resultados? Vamos a ver aquí, ¿sí? Que el programa lo que hace, ¿sí? En este caso, el nervio que nosotros vemos de nuestra losa casetonada, ¿sí?
Este de acá vendría a ser el intereje de los 80 centímetros. Y esto de acá viene a ser el nervio. ¿Sí? Lo que el software hace es que calcula un emparrillado de vigas planas. Ese emparrillado de vigas planas no necesariamente tiene que ser 5 centímetros, sino que el software determina una altura equivalente para poder darle, fíjense ahí, una inercia a flexión, una inercia a torsión, ¿sí? Que ese es el algoritmo que ha presentado Florentino Regalado en su tesis. Es decir, que su tesis resuelve las losas casetonadas a través de un emparrillado de vigas planas. Y ha demostrado que este emparrillado de vigas planas cruzadas, ¿sí? Este emparrillado, ¿sí? Resuelve con menos esfuerzo, es decir, resuelve con menos recursos y en menos tiempo que los elementos finitos. Y la precisión que este tiene dentro del rango de uso que él ha colocado, o sea, en sus verificaciones, demuestra que su aproximación es muy, muy buena para las situaciones habituales. E incluso se ajusta mejor en situaciones donde los elementos finitos densifican demasiado, ¿sí? Sus piezas, ¿sí? Y lo que hace es que el tiempo de cálculo se dispara. Ahora, su modelo de cálculo nos determina una altura y le asigna las inercias correspondientes para que los esfuerzos que salgan de este emparrillado equivalente se asemezcan o sean casi iguales a los que debe tener si modelamos por elementos finitos la estructura real, ¿sí? La parte que está casetonada y la parte que está llena. Ahora, ¿qué es lo que hace el programa? El programa divide el elemento, cada nervio, en 3 partes. ¿Ven? 3 vigas planas por cada nervio hace. ¿Ya? 3 vigas planas. Esas vigas planas, si nosotros calculamos, ¿sí? Acá, miren, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos 80 centímetros, ¿cierto? De intereje. 80 entre 3 nos sale 26. ¿Cuánto es el límite en la norma americana? 90 centímetros, ¿no? Entre 3 sale 30. En la norma española, 100 centímetros entre 3 nos sale 33. Entonces, lo que ha hecho el autor del libro, que es el dueño Florentino Regalado, fue modelar, hacer su modelo de cálculo considerando estos límites, 90 americana, 100 español, y dividiendo, llegando a una conclusión que se puede dividir en 3 pedazos, en 3 nervios, y él ha hecho el algoritmo necesario para determinar una altura precisa para poder llegar a tener, ¿sí?, una aproximación suficientemente correcta comparando con una solución exacta, vamos a decir así. Las verificaciones se hacen con soluciones exactas. ¿Cuál puede ser una solución exacta? Una losa empotrada a sus 4 lados. Lo vemos en clase, ¿cierto? Se calcula, sabemos cómo funciona y obtenemos sus esfuerzos precisos. Entonces, lo que ellos en SAP 2000 pueden ustedes encontrar sus verificaciones con soluciones exactas, lo mismo. En CIPE, él ha hecho lo mismo. Ha hecho su modelo y su modelo demuestra que tiene la suficiente aproximación dentro de los rangos que se utilizan. ¿Cuáles son los rangos que se utilizan? Los límites que nos da la norma. 90 para español, para americana y 100 para español. ¿Sí? Si está dentro de esos parámetros, el módulo de losas casetonadas funciona correctamente. ¿Ya? Correctamente. Ahora, cuando el software agarra y calcula, lo hace a través de ese emparrillado. Aquí estoy mostrando el modelito que hacíamos antes. Miren, el modelito era aburrido, yo me cansé de hacerlo, ¿sí? Y por eso hicimos uno más complejo. Ahora, acá en resultados, si yo veo la deformación, aquí vamos a poner, aquí quiero ver el modelo analítico. Ahí podemos ver el modelo analítico. Le voy a quitar, ¿dónde está? Ahí está mejor. Y también la escalera. Eso sería cómo está la estructura modelada. Y ese mallado que ustedes están viendo son las vigas planas y son 3 por cada nervio. ¿Ven? Si ustedes quieren sacar la información, ¿dónde está?
información, podemos tiquear, ¿sí?, el elemento 2 veces y nos va a aparecer sus valores con los que se está diseñando. Elasticidad, módulo de elasticidad, Poisson, longitud, anchura, canto, área de cortante, área por reflexión y inercia torsional, factor de rigidez torsional. ¿Ven? Ahí está. Si se fijan, cuando seleccionan, van a darse cuenta que esos son idénticos, pero hay otros que son diferentes. En este caso, doble clic, el software modela, asignando en muchos casos valores idénticos a todos, pero algunas franjas tienen otros valores por el algoritmo que tiene. ¿Sí? ¿Ven? Trata de generar para cada uno de ellos. Ahora, en función de la malla esta, determina los esfuerzos y cómo hace para integrar, ¿sí? Igual que los elementos finitos, lo que hace son promediados. Vamos a revisar acá. Fíjense en este sector, acá, tenemos, ven, el nervio, 1 al medio, y ven cómo se divide en 3, ¿no? Dice 1, 2, 3. Pero aquí le está diciendo A, B, C, D, E, ¿sí? Porque también existe otro nervio y aquí hay otro nervio. Son 3 nervios en este ejemplo. Discretización del modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace para obtener, ¿sí? ¿Qué es lo que hace para obtener para un nervio? Miren, hace para el FE, dice, ¿no? Este de aquí. FE. ¿Hace qué? Hace E, D, E, F y G. ¿Ven? Empieza a agarrar acá para obtener el esfuerzo. Análogamente, dice, ¿no? Para 2, que sería el F, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? F, 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 F. Este de aquí va a ser, ¿ven? D, E, G, H, entre 5, para obtener los valores. Y para obtener el esfuerzo del nervio, ¿sí? Fíjense que aquí hace un promediado de 5 nervios. Para acá, para uno, hace hacia los lados, ¿sí? Y va obteniendo un promediado. Después quisiera yo obtener el valor, el esfuerzo para el nervio, recién suma los 3 valores. ¿Se dan cuenta cómo hace? Para cada uno de ellos. Esa es la forma como hace el programa. Y los elementos finitos hacen lo mismo, ¿sí? Pero un poquito más complejo. Bueno, entonces, esa es la parte que hace el programa. En función de ese mallado, entonces, obtiene los esfuerzos. Y para un nervio, hace la integración. Y con ese esfuerzo del nervio, recién calcula las armaduras. Eso es lo que hace. Lo que nosotros vamos a hacer es una forma manual, ¿sí? Pero ya viendo los isovalores. Aquí en los isovalores, podría obtener los esfuerzos. Sencillo. Directamente yo agarro y digo para 2 metros, porque aquí hay un detalle. Nosotros no podemos diseñar el acero para cada nervio. Si yo tengo 200 nervios en una losa, voy a hacer 200 cálculos para solamente determinar las armaduras en el medio. ¿Cuántos cálculos tendría que hacer? Lo que se hace es un valor promediado y se hace por paquetes. ¿Cómo sería por paquetes? Yo tendría que hacer, por ejemplo, un armado para toda esta franja. Para toda esta franja. Otro armado para esta otra franja. Y se supone que aquí debe haber otra franja. Podemos ver que las franjas rojas son fuertemente armados, ¿sí? En los negativos superiores, ¿no? ¿Ven? Y bajitos, bajitos y casi cero en los medios. Ahora, si yo veo el inferior en X, también puedo ver que en las franjas rojas, ¿sí? Los valores de momento de flexión positiva en el medio de los vanos entre columnas, ¿sí? Se ven que son altos. ¿Cuál es el que estoy hablando? Para que ustedes se fijen, estoy hablando de los vanos, ¿no? Estos de acá. Aquí es fuerte, fíjense los esfuerzos que tiene. Aquí, aquí. Pero observen que aquí ya está más suave. Aquí ya es suavito, 3 apenas. Aquí, suave. ¿Ven? Aquí igual es suave. Entonces, por eso nosotros hacemos por paquetes, por bandas. ¿Sí? El cálculo normalmente lo hacemos por bandas. No hacemos nervio por nervio.
Entonces, cuando nosotros queremos hacer un trabajo por bandas, integramos una banda. Aquí está, ¿ven? Valores promediados en bandas. Viene por defecto 2, que eso normalmente es lo que se acepta. Entonces, cuando veo el armado en bandas, ¿sí? Observen bien ahí, 5.89, dice ahí, el momento en la barriga. 3.17. Si alguien me dice, ingeniero, esas rayitas amarillitas son el ancho de la banda, sí. Vamos a decir que la banda es 3,5 metros. 3,5 metros. Enter. Ahora es más largo. ¿Qué diferencia va a ser? Decía 5,89, ahora es 5,64. Ingeniero, tiene que ser un poquito más grande porque el ancho del abaco es más. Ah, bueno, entonces 4.2 metros. Todavía, ¿no? 4.5. Falta un pelito, 4.70. Ahí más o menos es aceptable. ¿Cuánto está bajando? De 5.89 ha bajado a 5.41. ¿Qué es lo que hace entonces la integración de banda? Un promediado en función de los esfuerzos que se tiene en el ancho de banda que se está integrando. Ingeniero, las cargas de los muros de cerramiento lo estimó distribuidas lineal o superficialmente. Lo he puesto en este caso porque no tenemos una división de arquitectura, he asumido una carga distribuida superficialmente. Lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan un modelo real, tienen que hacerlo linealmente. ¿Sí? Linealmente. El software automáticamente eso va a cargar al nervio, a la parrilla, al emparrillado más cercano. ¿Sí? Va a distribuir las cargas. Entonces, en este ejemplo, sí lo he puesto distribuido, 180 kilos. Pero si tuvieran un ejemplo real con la arquitectura, lo cargan linealmente. Que sería el peso del muro por metro cuadrado, por la altura del muro que tiene, es decir, de la losa hasta el techo, y eso sería el valor que les va a dar en toneladas metro, como vimos en el nivel. ¿Ven? Ahí. Ahora, la discusión era que cuando integré 2 metros decía 5,89 y cuando integro 4,70 metros, en este caso me da 5,41, es decir que bajó 0.48, ¿sí? Una barra de 8 menos. Entonces, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Muchas veces no vale la pena estar haciendo todo el ancho del abaco. Por eso normalmente lo que se dice es 2 metros para que tengamos un valor que sea representativo. ¿Sí? Es mejor poner más que poner menos. ¿Sí? ¿Y cuánto menos le vamos a poner? Unas cuantas barras nomás va a hacer, ¿sí? Cuanto más, ¿sí? Entonces, por eso viene a hacerse este cálculo con los parámetros de integración a 2 metros. Hasta 3 también podría ser, miren, si ustedes le dicen 3 metros, tampoco va a bajar la gran cosa, 5,73 al 5,89. ¿Ven? Esa es la forma como ustedes tienen que hacer por paquete. Ya vamos a hacer, o sea, el ejemplo es, vamos a hacer todo esta losa y sacaremos todas las armaduras. Son 11 tipos el cómputo. Por eso este ejemplo dura varios fines de semana. Este es el segundo fin de semana recién. 3 fines de semana con un poquito dura este ejemplo. Ya los demás ejercicios son más rápidos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo se integran los esfuerzos. Lo mismo puedo agarrar y decir, bueno, ya sé cómo funcionan los esfuerzos, pero el CIPE me da las cantidades de acero. ¿Ven? Ahí está la cantidad de acero. Entonces, ¿puedo integrar la cantidad de acero? Ah, belleza, ahí está. Ahí me está diciendo cuánto de acero necesito. Si yo quisiera calcularlo a mano, lo puedo calcular a mano obteniendo los esfuerzos promediados. Pero el CIPE ya ha calculado cuánto de acero por metro se requiere. Entonces, ahí me está diciendo 6.16 centímetros, ¿sí? Por metro. Recuerden, por metro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Será que esos 6.16 centímetros es por nervio? No, es por metro. Lo que yo tengo que hacer, en este caso, sería agarrar este 6.16, lo multiplico por 0.8 y lo que necesito colocar en cada nervio, cada 80 centímetros, es 4.92. 4.92.
yo podría decir, voy a poner 2 barras de 16, que serían 402. Le resto. Me queda 0,90. 0,90, una barra de 10 milímetros es 0,79, una barra de 12 es 1,13. Entonces sería 2 barras de 16 más una barra de 12. Pero el problema es que el ancho del nervio es 12 centímetros. Tendría que ir en segunda capa. ¿Ven? Como la barra de 12 ya es 12 es 1,2 centímetros, entonces podría agarrar 2 barras de 8, que es 1 centímetro superior a 90, entonces podría ser 2 de 16 más 2 de 8, y los 2 de 8 sería en segunda camada, o en segunda, claro, en segunda camada, ¿sí? O en segunda capa. ¿Vieron? De esa forma nosotros empezamos a ver. Estamos viendo que poner más de 2 barras de 16 es harto, ¿sí? Es harto. De ahí ustedes podrían decidir, no vamos a hacer nervios de 12, hagamos nervios de 14. De 14 me va a permitir 2 barras de 16 más una barra al medio y ya está. ¿Ven? Ahí podría pasar el tema, por ahí podría pasar el tema de justificar un ancho superior a 12. Recuerden, dijimos que era 12, 14 y 16 centímetros. ¿Cuánto es el mínimo que nos dice la norma? 10 centímetros es el mínimo de base en un nervio. ¿Sí? Pero lo que nosotros usamos es 12, 14 y 16. ¿Sí? Pueden decir ustedes 15, belleza, también funciona 15, pero normalmente está de 12 al 16. ¿Sí? ¿Quién es el que dice qué ancho debe tener? El ancho es más que todo por la cantidad de acero. Y ahora también se limita el ancho por el tema de los encofrados. Si ustedes van a optar encofrados, ¿sí?, de bañeras recuperables, viene de 12,5, la mayoría de los encofrados que se encuentran para alquilar. Si ustedes tienen el dato, la superficie necesaria en alquiler de la medida que ustedes quieren colocar, de 12, de 14,5, de 15,5 o de 16, ¿sí? Pueden usarlo, pero siempre y cuando averigüen si existe ese equipo para alquilar. Es lo mismo que diseñar estructuras de acero, ¿no? Yo recuerdo un amigo que le dieron un aeropuerto militar, unos hangares, lo hizo espectacular, y desde La Paz le dijeron, está mal su proyecto. No, pero está bien, nosotros sí está bien. El problema es que la perfilería que usó usted es americana y esos perfiles no los encontramos acá en Bolivia. Mandarlos a traer cuesta carísimo. Reventó el presupuesto de la Fuerza Aérea. Entonces, vuelva a hacerlo, pero con material que podamos encontrar acá, máximo traerlos del Brasil. Entonces se tuvo que ir a preguntar las perfilerías. Miren, cosas bien sencillas arruinan un proyecto. ¿Sí? Lo mismo acá. Ustedes pueden hacer un espectacular cálculo, pero si no hay el equipo se va a encarecer olímpicamente. Entonces, por lo menos nos daremos la tarea de preguntar qué equipos tienen y qué superficie tienen. ¿Sí? ¿Para qué se puede hacer? Yo recuerdo que en el aeropuerto, o sea, lo calculamos preguntando, pero él había alquilado a otros lados y no tenía la superficie necesaria para poder alquilar. Entonces, se vio en apuros el que alquilaba y les planteó hacerlo por fases. Y a mí me preguntaron, ingeniero, ¿podemos dejar juntas de construcción? Sí, se puede. Ah, entonces firmaron contrato y le metieron ahí. ¿Eh? Ese es el detalle. Se tiene que hacer algunos temitas de nuestra realidad. ¿Sí? En otros países seguramente hay más disponibilidad de encofrado, entonces ahí no va a haber problema. Pero en nuestro caso tendríamos que ver. E inclusive buscar quién es el que alquila más barato. ¿Sí? Si el constructor es su amigo, entonces tengo que buscar quién lo hace más, quién lo alquila más barato, esa dimensión, voy a usar, que se justifique. ¿Ven? Hasta para el dueño, ¿no? Ahora, miren esta parte. Aquí podemos integrar y estamos viendo que poner más de 2 barras de 16 ya es harto fierro. ¿Sí? Nos está saliendo un montón de fierro. La parte del ábaco no es problema. El ábaco se puede colocar fierro, no hay pena, porque ahí sí se pone fierro fuerte. ¿Dónde se pone fierro fuerte? Veamos acá, observen esta parte. Si yo me pongo al caso de mirar inferior en X, este es el área del ábaco. Este es el área del ábaco. Este es el área del ábaco. Como el ábaco es macizo, directamente es por metro, la cantidad de acero que va a entrar. Si me fijo, estoy apuntándole, a ver,
a 4.36 centímetros por metro. Aquí estoy apuntándole a 2.18. Aquí sí está topando unos 4, aquí está 4. Entonces necesito 4.36, ¿no? Abajo en la parrilla. Si yo agarro y le digo, miren, 4.36 centímetros, vamos a decir así, el valor más crítico por metro, entre barras de 8 milímetros, 0,5 tiene cada barra de 8 milímetros, lo divido, necesito 8 barras. Si le saco la inversa a eso, me dará la separación. Necesito una barra de 8 cada 11. Ah, le voy a meter una barra de 10. Entonces sería 4.36, ¿sí? 4.36 entre 0.79, que esa es una barra de 10. Lo divido, y a eso le saco la inversa, y necesitaría una barra, ¿sí? De 10 cada 18 centímetros. Esa sería la parrilla inferior. ¿Sí? Esa sería la parrilla inferior. Ahora, ¿qué pasa con la parrilla superior? Si le dimos superior, ahora sí, aquí los valores son más elevados. Puedo ver que dice 9.36. El azul ya ni siquiera tiene valor, pero ojo, lo bueno que aquí tengo una línea de colores donde por el color puedo identificar. El azul corresponde a 14.20 centímetros. El verde, que se ve un pelito de verde, 21 centímetros. Aquí hay uno que dice 32 centímetros y aquí dice hay otro 47 y hay otro 48. ¿Sí? Estos valores extremos son a causa del modelo. Casi esto no se toma. Lo que nosotros tenemos que hacer en el caso de las armaduras superiores, tenemos que aplicar nuevamente el criterio de la integración por bandas. Entonces, vamos a sacar una banda de 3 metros, dijimos, ¿no? Sacamos por acá y ese es el valor que debo trabajar. ¿Ven? En este caso, lo que tengo que trabajar es 12.41 centímetros de acero. ¿Sí? Entonces, 12.41 centímetros. Si yo coloco una barra de 12 milímetros, es 1.13. Si le resto, si lo divido, diría, me sale 10 barras. Si le saco la inversa, sería una barra de 12 cada 9 centímetros. Ahora, 12.41 entre 2.01, que sería una barra de 16, me sale 6. Si le saco la inversa, sería una barra de 16 cada 16 centímetros. Se dan cuenta que la parrilla superior, ¿sí?, deja lejos a la parrilla inferior. ¿Por qué? Porque los momentos ahí son los negativos. Abajo no hay. Apenas aparecen unos chiquititos. ¿Sí? Pero colocar 16 milímetros cada 15 centímetros es fuerte. ¿Sí? Es fuerte. Es harto fierro. No es poquito. ¿Sí? Es harto fierro. Entonces, de ahí estamos viendo ya que sí sale harto acero. ¿Qué está tendiendo a decir esto? Que está muy pequeño el espesor o la resistencia al hormigón es muy baja para las luces que estamos trabajando o para las cargas con las que estamos, con las que tiene y que trabajar este proyecto. Puede ser luces chicas, pero cargas grandes, entonces va a hacerlo sonar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ya estamos viendo que sí está saliendo bastante fierro. ¿Sí? ¿Quién va a darle el toque de gracia para decir que esto está mal? Las deformaciones. ¿Sí? Las deformaciones. ¿Cómo yo veo las deformaciones? Pongan atención porque este ha arruinado un montón de proyectos, ¿sí? Los descuidos que tienen acá. Un amigo hizo una casa en el Urubó y su losa se bajó un montón. La solución fue apuntalar de emergencia y la solución pasaba por ponerle un pilar, ¿sí?, para que se deje de bajar. Ese pilar la dueña no lo quería porque el diseño del arquitecto era una sola pieza, ¿sí? Una sola pieza, limpia, y el ingeniero tenía que hacer realidad eso. Lo que pasó acá fue que usaron CIPE
Vinieron por acá y buscaron desplazamientos. En los desplazamientos buscaron combinaciones. En las combinaciones buscaron la peor, ¿no? Peso propio más carga muerta más sobrecarga de uso. Y aquí se fijaron, ¿sí? Y dice que la deformación es menos 24.5 milímetros, es decir, 2.5 centímetros se está deformando. Ah, belleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Contraflecha de 1 pulgada. Ya está y se solucionó. Lo que estamos viendo en este punto, ¿a qué tipo de deformación indica? Ese es el problema, el usuario no lee. O sea, ese es un problema no solo en CIPE, es en todos los software. ¿Sí? El usuario no lee. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es la deformada instantánea elástica. ¿Sí? La instantánea elástica. Entonces, mi compañero vio que no se deformaba tanto. Ah, belleza, lo hago. Cuando lo hizo, en la vida real empezó a bajarse, apuntalaron. Y la solución era ponerle un pilar. Y la dueña fue a la sociedad de ingenieros, quería un peritaje, se hizo un chiverío. ¿Sí? A mí me invocaron para ver el tema. Yo le digo, ese es un error clásico, esto lo hicieron por esto, por esto, por esto, y ya está. Pero la persona que le había apelado era un amigo. Por lo tanto, me hicieron hola. Pero ya les di el parámetro cuál fue el problema. Y no es la primera vez, cada vez sucede. ¿Sí? Cada vez sucede. Vamos a ver un ejemplo que de reciente. ¿Dónde está aquí? Por aquí está. Tengo mis avecillas que siempre me andan pasando información. Pero esto era, o sea, esto ustedes pueden ir a verlo. No sé si todavía no lo han demolido. Sí, se van a dar cuenta por dónde es. A ver dónde anda esto. Ya la encontré, vamos a ver. Ajá, aquí está. Vamos a hacer. Ahí está. Esta es una losa cacetonada. ¿Sí? Observen ustedes en este punto. Esto es de hace 2 semanas o 3 semanas. Han tenido que colocarle un apoyo de emergencia porque empezó a fallar. Y lo más triste es que también empezó a fallar aquí. Se ha empezado a bajar la losa. Se ha empezado a deformar. Entonces este es un apoyo estructural temporal porque se le está bajando. ¿Qué solución se va a poner? Para comenzar, no solamente está fallando la losa, está fallando también la columna. Esta columna, su inercia que tiene, ¿sí? Es muy pequeño. Es decir, que las bases deben estar traccionadas. ¿Sí? Y la luz esta fue demasiado grande para hacerla de hormigón armado. Tendría que haber sido postezada. ¿Sí? O ponerle perfil metálico entre los nervios, ¿no? Que también se puede hacer. La deformación posible hacia arriba, sí, correcto. ¿Sí? Entonces, miren esto. Este es un proyecto grandísimo que se está haciendo aquí en Santa Cruz y ha fallado. ¿Ven? Eso es normal. Bastante seguido se ve en Santa Cruz por ese tema de que el usuario no lee, no lo estudia.
Y no solamente en CIPE, dijimos, ¿no? Es en todos los software, ¿sí? Entonces, es un tema bien delicado. Ahora, el hecho de no informarse no le quita, o sea, el que no haya leído no va a decir, ah, es que yo no sabía. No, uno tiene que ser responsable. Aquí estamos viendo que el valor que estamos obteniendo acá viene a ser la instantánea, ¿sí? La deformación instantánea elástica, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos el proceso de deformación? Recordaremos, porque este es el nivel 2, ¿sí? Que hemos hablado sobre el proceso. ¿Sí? ¿Los perfiles funcionan como rigizantes? Sí, en instalaciones en Brasil hemos visto eso para cargas pesadas, ¿sí? Se coloca perfiles, pero eso se tiene que modelar de otra forma ya, ¿no? CIPE no considera ya esa solución, pero se puede hacer, ¿ven? No solamente hay que pensar en CIPE, si en CIPE no lo va a hacer, tengo que buscar una herramienta que sí pueda hacer. Por eso yo manejo no solamente el CIPE, manejo varios otros software, e inclusive planillas de MATCAD para poder verificarlo, ¿no? Que uno mismo se va haciendo. Siempre uno busca herramientas. Cuando ustedes ya estén trabajando y tengan un flujo necesario, un flujo bueno, o sea, ese software lo hace, ¿sí? Yo recuerdo el TQS costaba $32,000 el que yo quería. Y le digo a un brasilero, ¿puedes hablarle a la encargada en portugués? Oh, sí, ingeniero, interesado en su software, 32,000, se le dio en reales y salió 32,000. ¿Y qué hace ese software? Me dice el brasilero, ese es el que yo quiero. Lo único que falta es que trapee, planche y cocine y me caso con el programa. Y se reía, ¿no? Ingeniero, ticket de ida, ticket de vuelta y rebaja, decía, ¿no? El brasileño. Ah, ya, si viene aquí se lo voy a dar en tanto, pero que se venga una semana por lo menos y le vamos a enseñar el programa o la inversión que él está haciendo. Ah, ya después ya empecé a hablar con la señora, la encargada, ¿no? Le me decía, mira, te lo voy a dar, tú vienes con los quintos, yo te lo voy a dar acá, te vamos a enseñar una semana a manejar software, y era muy bueno, ¿no? Y sigue siendo muy bueno, ¿no? Ahora ya es alquiler de un año, entonces el alquiler de un año es $4,400, el alquiler de un año, ¿sí? $4,400 sale. Sale más barato que gastarme $32,000, ¿sí? Pero comparado con el CIPE por $4,400, ustedes tienen el full eterno, con todos los paquetes, estructuras metálicas de hormigón, ¿sí? Con 4,500, hasta con en promoción, hasta en 4,200, ¿no? Y a cuotas todavía. ¿Sí? No, allá es al contado, al cash, ¿no? Pero cuando uno tiene un flujo de trabajo, ¿sí? Yo estaba en ese tiempo con unos proyectos así complejos, o sea, yo estaba animándome a gastarme esa cantidad. Yo lo comparaba con el precio de una, que se llama una Kia Sportage o una Tucson, una Hyundai Tucson, $32,000 por ahí sale, ¿no? ¿Sí? Entonces era como comprarse un auto, pero si yo compro un auto es para hacer plata, ¿no? Entonces ese programa era para hacer plata. Pero, ojo, la licencia era eterna en ese tiempo. Ahora el servicio es de 4,400. Entonces, si tenemos el flujo necesario de trabajo que justifique la compra de esa herramienta que me va a hacer productivo, me va a hacer eficiente, voy a poder resolver el trabajo con esa herramienta y aparte me va a generar utilidad y de ahí para adelante puedo hacer más plata, sí. Gastar así porque quiero aprender a manejarlo, triste, ¿sí? Eso no es inteligente. Entonces, aprendemos con un software que está dentro de nuestros parámetros, la mayor parte de las obras se nos van a ajustar a esto, ¿sí? Y si cuando tenga un flujo mayor de trabajo, ahí es donde se presentan cositas raras y con los quintos necesarios, porque ya me está entrando dinero, sí voy a poder pensar y decir, voy a escribir a un curso de 6,900 euros. Me voy a comprar el Tecla, por ejemplo, aquí, el Tecla en $2,200 el alquiler de un año, porque quiero certificar y me va a servir para metálica. Me compraré el TQS en $4,400, ¿ven? O sea, puedo invertir siempre y cuando ¿sí? Justifique mi flujo y mi productividad aumente. ¿Ven? Comenzaremos con este, ¿sí? Que este es fácil. Hay versiones Calle México, ¿sí? Como dice el dicho, de la misma vaca salen las correas, ¿no? ¿Sí? Yo les puedo decir eso. Con CIPE pirata, yo echo los quintos para comprarme un CIPE original. ¿Sí? Y yo se los digo a los de CIPE España, se los digo a los de CIPE Argentina, todos saben. ¿Sí? Y ellos se reniegan cuando les digo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, por suerte ahora el CIPE ha bajado de precio bastante y además hay cuotas, ¿no?
Y hay otro detalle, el CIP es el que tiene nuestra norma. Ahora, para poder entender este software, que es donde va a cuadrar la mayor parte de nuestros proyectos, esto ya habíamos tomado en cuenta, ¿no? En el cálculo del nivel 1, que sería el proceso de deformación que tiene una pieza de hormigón armado. Este es el análisis que se ve, bien estudiado está, para un elemento lineal, que eso sería una viga. Vemos que tenemos los tiempos de construcción abajo y las deformaciones tanto instantáneas como, que son las verticales, y las que son curvas serían las deformaciones diferidas que se dan en función del tiempo. Van desde el tiempo 1, cuando se quita el encofrado, hasta el tiempo infinito, que son 5.000 días, es decir, 13 punto algo años, en el que la deformación se equilibra. Lo que nosotros tenemos que aprender a controlar, ¿sí? Es la flecha activa, que viene a ser esta que está aquí, que sería cuando se considera al punto en el que se coloca los elementos no estructurales susceptibles de daño, ¿sí? Es decir, los elementos no estructurales que se pueden fisurar o quebrarse. La flecha instantánea total, ¿sí? Es otro parámetro que nosotros cuidamos, que viene a ser este de acá, el total, ¿sí? Esto que estoy mostrando aquí viene a ser lo que se tiene estudiado, ¿sí? Para elementos lineales. Para elementos superficiales, como las losas, esto no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los esfuerzos van variando en función, ¿sí? De la superficie, del punto en el que estemos estudiando. Entonces, calcular su deformación o su proceso de deformación, ¿sí? En función de la construcción es mucho más complicado, ¿sí? Y además, incluso un elemento lineal de una viga directamente ya viene a ser diseñado por su sección. En cambio, acá estamos hablando de que se hace un modelo de emparrillado de vigas planas equivalentes para simular la losa casetonada y sus dos superficies o sus dos elementos diferentes. El primer elemento sería la parte casetonada, que es la alivianada, ¿sí? Y la parte maciza, ¿ven? Entonces tenemos que compatibilizar esas dos superficies para obtener una deformación. Eso lo hace el software, pero este proceso que está en función del tiempo y en función del proceso de construcción, ¿sí? Es más complicado. Y esto se ha estudiado a través de tesis doctorales, donde se ha determinado coeficientes de corrección, ¿sí? O de ajuste. Esos coeficientes de corrección va a depender si es un modelo de emparrillado de vigas planas, si es un modelo de elementos finitos, todas esas cuestiones se tienen que analizar, ¿sí? Bien, aquí en el libro de losas casetonadas, a ver, ahora tengo que, Singorilomi, aquí está, ¿no? Dice que por aquí están las deformaciones, vamos a ver, construcciones, patologías, eh, introducción a las foras reticulares, el fuego, deformaciones, en la 341. Entonces 341 por aquí anda. Ahí está, ¿no? Deformaciones en forjados reticulares. Ahora, aquí esto es muy bueno, paralelo, ¿sí? Después estamos viendo cuántos son la flecha total, L sobre 250 nos dice, y las flechas activas, fíjense aquí, esto es lo que les dice la norma española. La norma española les dice que para la flecha total es L sobre 250, la flecha activa L sobre 400 y la flecha activa debe ser menor o igual a 1 centímetro. ¿Para qué es esto? Dice aquí, fíjense, a falta de criterios más precisos para cada caso particular, tratando de evitar fisuraciones de los tabiques, se puede definir como valor límite la flecha activa en términos relativos a la longitud del elemento que se comprueba. El valor de L sobre 400, en todo caso, los datos existentes en las bibliografías obtenidos de casos reales de patología indican que para evitar problemas de fisuras con tabiques, la flecha activa no debe superar 1 centímetro. ¿Ven? Los españoles dicen, no, una losa no debe, ¿sí? No debe deformarse más de 1 centímetro. Si se deforma más de 1 centímetro, ya va a causar fisuras en los elementos no estructurales. En el caso de los tabiques.
Aquí se nos deforman 14 centímetros, que es un valor crítico que vi en un proyecto. Se levantan los pisos, ¿sí? Pero los españoles también trabajan con más de 1 centímetro. ¿Qué es lo que sucede cuando ven ellos con flechas activas superiores a 1 centímetro? Dice, la losa debe tener puntas de piso, ¿sí? Y debe haber también puntas de muro. Eso ya es en el proceso constructivo, para evitar problemas mayores en fisuras, ¿sí? En fisuras. Entonces, esos son los límites que nos dice la norma española. La norma boliviana nos dice flecha total L sobre 350 y L sobre 480 sería la flecha activa, que es la que nosotros tenemos que verificar. Ahora, ¿qué es lo que hace CIPE? CIPEK, vimos por acá, nos dice los luces, los cantos. Luces y cantos que está mostrando, ¿sí? Hay un libro que habla solamente de losas de deformaciones, ¿sí? Recuerdo que este costaba 150 y algo dólares, euros diría. Aquí está. Este es el libro que yo compré, recuerdo, naranja, fue la primera edición, costaba 55 euros, ¿sí? Solo habla sobre deformaciones, forjados, losas, vigas de canto y vigas planas. Y tenía un disco de estos 3.5, los chiquititos, ¿no? Con los floppy, ¿sí? Para sacar el programita. Después, este es muy bueno, es la tesis doctoral de Dutari, ¿sí? Que es un ingeniero panameño. Su tutor, de nuevo vemos que es José Calavera, ¿sí? Ahí está. Esta es la segunda edición. Este cuesta 110 euros, ¿sí? Aquí, aparte, ya hay un tercer autor que les colabora, ya que lo menciona también el libro que les he pasado de losas casetonadas. Él ha hecho bueno, los dos han hecho sus tesis doctorales en losas. Entonces, este aporta más al tema de las deformaciones en losas y ahora sus programitas de verificaciones de comprobación de deformaciones con modelos de cálculo complejos que ellos han desarrollado, viene en un CD, ¿sí? Viene en un CD, ¿sí? Viene en un CD. Las dos versiones yo los tengo, ¿sí? Es muy, muy bueno, ¿sí? Y es por eso que uno nunca termina de estudiar, ¿sí? Nunca termina. Estos libros están en la biblioteca, ¿sí? De la Facultad de Tecnología. Los que quieran ir a verlo, pueden ir por allá a darle una revisadita. Creo que este está, ¿sí? ¿En qué versión es esta? A ver qué año es. ¿O es este? Bueno, comprarlo, yo recuerdo que la carrera de civil compró en la misma librería que yo compro allá en España, ¿sí? Compraron Casa del Libro, ingenieriayarte.com, ¿sí? Es una librería chiquitita en Madrid, pero solo se especializa en arquitectura e ingeniería civil, ¿sí? Es por eso que tiene buenos libros. Tengo varios amigos que han ido por allá y se sorprendieron que es pequeñita, ¿sí? Pequeñita la librería. Recuerdo que el que me vendía se daba la tarea en esos tiempos donde estaba feo el tema en España, de empaquetármelo e irse hasta la terminal de aeropuertos allá, al de Barajas, ¿sí? Y me lo franqueaba en Aerosur en esos tiempos. Se daba la tarea el vendedor de hacer eso. Ahora sí ustedes pueden ir, él tiene un sistema automático, entran a ingenieriayarte.com, ¿sí? Y le dicen, quieren para Latinoamérica, lo tiquean y automáticamente ya DHL se los trae y les da un aproximado del costo de cuánto les va a salir hasta acá. ¿Sí? Eso es lo bueno. O sea, ya él me decía, la idea fue buena de mandar a vender libros a América Latina. Siempre que iba alguien, quiero libros para mandar a Bolivia. Ah, no es amigo de Wilson, decía, ¿no? Y hay un amigo que fue y me pasó el teléfono y hablé por primera vez por teléfono porque todo era por correo electrónico. En este libro que les estaba mostrando van a ver la justificación de por qué se ha hecho ese trabajo de determinar procesos nuevos e influencias del proceso de construcción que viene a cambiar, ¿sí? Los valores que uno determina con los modelos normales
en el tema de deformaciones, ¿no? El valor que sale no siempre va a coincidir con el valor que se da en obra. ¿Por cuál es la razón? Puede ser el proceso de cálculo o puede ser el proceso de construcción, el ritmo, el tipo de apuntalamiento. Todo eso se ve en ese libro. ¿Sí? Aquí estamos viendo parte de su análisis que hace en el libro en el naranja. ¿Sí? Y lo que vamos a ver qué es lo que hace CIPE ya específico con el tema de las losas casetonadas. Vamos a ver, aquí están las deformaciones, todo eso. Este libro es muy, muy, muy bueno. Tiene su precio, pero aquí está en PDF, ¿no? Si lo quieren de verdad, ¿sí? Cuesta como $300 el libro. Pero aquí lo tienen en la información. Cuando el libro es muy bueno, ahí sí vale la pena meterle los quintos para tenerlo en papel, ¿no? Así, cuando uno tiene una duda, ese ratingo va y lo saca. No va a estar buscando, prendiendo su computadora, ¿no? Yo lo tengo hasta en el celular, este libro, porque siempre cuando voy a una obra no es lo que yo diga. Aquí está el respaldo, ¿sí? Por eso normalmente nadie quiere discutirme, ¿sí? Nadie quiere discutirme, porque yo siempre busco el tema de las losas de respaldo. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace el programa. Miren esto, aquí está. El programa, cuando ustedes le dicen que calcule la deformación, el software, por ejemplo, quiero el valor de deformación aquí. Pero ustedes van a notar que lo que el software hace es incluir, para que sea preciso, el asentamiento o el acortamiento de los pilares, vamos a decir, donde ustedes van a hacer punto para atacar su deformación. ¿Sí? Sabemos que los pilares se achatan, ¿cierto? Se acortan, porque en el cálculo de hormigón armado aprendemos eso. En función de ese achatamiento o ese acortamiento específico, determinamos las ecuaciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el software considera esos asentamientos o acortamientos y en función de eso recién saca un valor ahí y de ahí recién determina cuánto es el valor de la flecha. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Pero ¿qué más hace el programa? Hace un promediado. ¿Sí? Hace un promedio. Aparte de incluir, ¿ven? Miren aquí. Estos son los acortamientos o los asentamientos, los acortamientos del pilar. En el punto A y el punto B. Lo suma y saca un promediado. Al valor total de la deformación le resta ese valor y recién tiene la deformación en ese punto. Eso es lo que hace el software. Ahora, estamos diciendo que el valor que nos está mostrando el software es la instantánea elástica. La instantánea elástica. Si nosotros vemos cómo es el proceso del trabajo de la deformación, cómo se va desarrollando, no es la instantánea elástica, sino que en el proceso de construcción y en la vida útil de la estructura sigue aumentando. ¿Sí? Sigue aumentando. Eso nosotros lo determinamos fácil en un elemento lineal. En un elemento superficial, no. ¿Sí? Solamente obtenemos la instantánea. Ahora, este valor instantáneo es el que estamos viendo. A ese valor nosotros tenemos que corregir con coeficientes diferentes, ¿sí? Para poder obtener, ¿sí? Para poder obtener cuánto es el valor real. ¿De quién? De la flecha activa, de la flecha total a plazo infinito. ¿Ven? Y las flechas instantáneas totales. Ajá. ¿Cómo hacemos eso? A través de coeficientes. ¿Qué coeficientes? Aquí estamos viendo que existen unos coeficientes. Esos coeficientes son los que determinan las tesis doctorales en función de los modelos planteados. Uno lo ha presentado por modelos de elementos finitos, otro lo ha planteado por modelos de emparrillados de vigas planas, ¿sí? Entonces, muchos van haciendo esas variaciones. Duttari, por ejemplo, ha tomado en cuenta, ha hecho por elementos finitos, pero considerando el ritmo de construcción y el tipo de juegos de apuntalamiento, ¿sí? Con los tiempos de maduración del hormigón, del módulo de elasticidad del hormigón. ¿Ven? Todas esas consideraciones han hecho y han obtenido tablas,
¿sí? Unas tablas con coeficientes que nosotros podemos elegir. Este valor de 1.15 a 1.6, eso aplica para losas llenas. El valor que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, este de acá, esto es para losas llenas, ¿sí? Esos son los coeficientes. E incluso podemos ver que en sus tesis, esto sería, por ejemplo, columna recomendada por Florentino Regalado, pero esto viene a ser de la tesis doctoral de José Luis de Miguel, que es el tercer autor del libro de losas de deformaciones que le mostré, ¿no? La segunda edición. José Luis de Miguel más García Dutari más José Calavera son la segunda edición de deformaciones del libro que les he mostrado. Del naranja es la primera edición, el blanco con verde es la segunda edición. ¿Sí? Entonces, para losas llenas, por ejemplo, ha determinado pues, aquí, dice peso propio, solado, tabiquería, sobrecarga de uso. Y aquí nos está dando los valores, miren, 200 kilos, 80 kilos, 100 kilos, 20 kilos. Sobrecargas, aquí está la total, miren, hasta 1100 kilogramos por metro cuadrado. Aparte, miren, dice aquí, ¿no? Flecha respecto a la instantánea de carga total, 1.05. Y acá nos dice solado lento, que sería pisos puestos en tiempo largo, normales. Miren, aquí dice solado antes de la tabiquería, es decir, los pisos antes de las paredes. Lento, normal, rápido. Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿cuándo se pone pisos antes que la tabiquería? Cuando la tabiquería es paneles, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí dice tabiquería antes del solado, que eso es lo que nosotros hacemos. Lento, normal, rápido. Inclusive nos da parámetros, ¿no? 1.9.4.12, 1.6.3.12. ¿Qué es eso? Los parámetros de peso propio solado, el ritmo de construcción. ¿Sí? El ritmo de construcción. Fíjense que dice 18, aquí dice 12 y aquí dice 6. ¿Ven? Esos son los tiempos. Y estamos viendo que aquí está el coeficiente a aplicar. Y ahí para rematar nos dice, esta es la que yo recomiendo, dice Florentino Regalado, que se ajusta mejor. ¿Cuál es esa? El que estamos viendo acá es la flecha activa. Y esto sería para losas llenas. Y aquí tenemos la flecha acumulable detectable. ¿Ven? Que sería salvo instantánea de peso propio. Más o menos esto sería la flecha total, menos el peso propio. ¿Ven? Viene de esta forma el aporte de las tesis doctorales. ¿Ven? Ahora, si nosotros volvemos a nuestro tema, que es la losa cacetonada, les va a mostrar que sí tiene complejidad, ¿no? Que son tesis doctorales lo que hacen que tengamos parámetros de referencia. Entonces aquí CIPE, este es el software de CIPE, ¿sí? Aquí están los valores que ha determinado él, ¿ven? Valores de deformaciones proporcionadas por CIPE-CAD, instantáneas, flechas totales, flechas activas, dice valores, de Dutari, dice, miren, valores proporcionales por el modelo de elementos finitos de J.L. García de Dutari, ritmo de construcción rápido y lento, y él está comparando su modelo que está planteando en su tesis doctoral con CIPE en el modelo que ha hecho por elementos finitos Dutari. Ahora, más abajo viene toda su justificación, pero lo bueno de este autor, que es Florentino Regalado, es que siempre le va a dar lo último de lo último que se ha estudiado. Pero lo bueno, ¿sí? Es complejo, ¿no? Lo bueno es que dice resumen operativo. Ahí está, resumen operativo. El resumen operativo dice que si ustedes quieren la flecha instantánea total, la flecha que se obtiene en CIPE hay que multiplicarlo por 1.6. La flecha máxima a largo plazo hay que multiplicarlo por 4, el valor que da CIPE. Y la flecha activa hay que multiplicarla por 2.2 para obtener el valor. ¿Sí? Eso es lo que nos da en su tesis doctoral. ¿Sí? Es un resumen. O sea, ustedes pueden leerlo todo y después, o sea, toda la información disponible de quién hizo quién, cómo aportó todo y se ve que es complejo. Pero para que nosotros no nos quebremos la cabeza, aquí nos da un resumen operativo si nosotros obtenemos nuestros valores
con estos coeficientes vamos a estar del lado de la seguridad. ¿Sí? 2.2 dice acá, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar acá en CIPE. Miren, voy a sacar una herramienta que me dice flecha entre dos puntos. Le dicen flecha a las deformaciones. ¿Sí? Tenemos secante y tangente. Y yo voy a sacarlo así. Tac, tac. Ahí está. Puedo ver el valor acá. Dice que su deformación son 5.8 centímetros y la relación es L sobre 188. L sobre 188. ¿Cuánto es el mínimo? L sobre 480. Ahora, ¿cuál es el dilema? Aquí el coeficiente es 2.5. Vamos a decirle 2.2, así como dice el libro, ¿no? Y voy a obtener la deformación. Ahora sí, este valor está en función del libro. ¿Ven? L sobre 213. ¿Cuánto es el valor que debo obtener? L sobre 480. Nos falta un montón. ¿Qué quiere decir? Viendo, ¿sí?, que nos está saliendo mucha armadura por punzonamiento, que todavía existe estribos de cortante, armadura de cortante fuera en los nervios. Estamos viendo que nos está saliendo barras de dos barras de 16 más refuerzos para los momentos positivos de los nervios. Estamos viendo que la armadura de abajo nos salía fierro de 10 cada 18, eso es altito, ¿sí? Deberías dar con fierro de 8 cada 20, fierro de 8 cada 15. ¿Sí? Entonces eso está altito. Y estábamos viendo que la armadura, la parrilla de los esfuerzos del abaco arriba por flexión negativa, nos daba fierro de 16 cada 15, que también puede ser, pero está alto. ¿Cómo sabemos que está alto? O sea, son valores que no los vemos todos los días. Cuando hagamos el cómputo métrico, corrigiendo todos estos parámetros, que no nos dé tanta armadura por funcionamiento, que no se nos deforme, que buscar la relación, ¿sí?, de cuánto acero va a entrar en los nervios, cuánto acero va a entrar en los ábacos. Vamos a ver que las cuantías de nuestras losas casetonadas tienen que estar entre 80 kilos hasta 120 kilos, pero siempre tiene que estar tendiendo de 100 kilos, entre 80 y 100 kilos para estar dentro del balance. Cuando nosotros vemos que nuestras cuantías superan los 120 kilos, quiere decir que está muy forzado su altura. Por eso está saliendo mucho acero. ¿Qué más implica eso? Implica más que todo, y lo más riesgoso es las deformaciones, que va a hacer que se levanten los pisos y que se rajen los muros. Y eso es un dolor de cabeza. ¿Se va a caer eso? No, no se va a caer. ¿Sí? Pero sí va a ser un dolor de cabeza constante. Yo les puedo comentar que hace unos 2 meses, en el último friecito que hubo, ¿sí?, en agosto de este año, ¿sí?, me hablaron y me mandaron unas fotos. ¿Sí? Me mandaron unas fotos. Esas fotos eran unos pisos levantados. Y esos pisos levantados hicieron que se revienten. No, feo suena cuando se... Eran 2 edificios. Vamos a decir que es una calle, es una avenida céntrica entre el segundo anillo y el cuarto anillo es céntrico. Esa avenida es conocidísima. Hay un montón de edificios ahí. Uno de ellos, todos los vivientes de esos edificios se fueron a vivir a dormir a otro lado, porque tenían miedo que se caiga el edificio. Y justo fue en una temporada cuando estaba de moda lo que se cayó en Estados Unidos, ¿no? Estaba fresquito todavía. Entonces, un edificio entero, todos los vivientes se salieron, los de los departamentos. ¿Sí? Todos se fueron. Y se reparó. ¿Cuál fue el problema? Deformaciones. No se va a caer, pero ya ese miedo, ¿sí? Y peor todavía que yo le diga, fue el edificio tanto de la avenida, tanto, fue el edificio fulano de la misma avenida más allácito, esos edificios automáticamente van a perder su precio. Cuando se cayó el Málaga y ponían los departamentos a la venta, la gente puso así. Uno de mis compañeros puso su departamento a la venta y le llamaban, ¿no? Y le preguntaban, ¿está bueno su departamento? Sí, sí, lo vi en el anuncio. ¿Y quién fue su calculista? ¿No lo hizo fulano de tal? O sea, ese miedo, ¿no? ¿Por qué lo puso barato? Porque su mujer dijo, no quiero vivir en edificio, quiero en casa, ¿no? Porque se cayó el Málaga, ¿no? Tenía miedo a los edificios. Miren cómo solamente esa caída afectó a todos los edificios, aunque estén bien o que estén mal hechos, les afectó a todos.
¿sí? Imagínense que yo dé nombre y apellido del edificio. Se va al diablo los precios, ¿ven? Ahora nos preguntan ahí, ¿no era no pasarse de 1 centímetro? Esa es la norma española. Ni los españoles se dejan 1 centímetro. Cuando pasan 1 centímetro, ellos dicen coloque, ¿sí? Juntas en los elementos no estructurales. ¿Sí? Juntas en los elementos no estructurales. Bien, entonces, este valor que nosotros estamos viendo son los del libro. Vamos a ver que se han actualizado estos valores, pero le daremos una repasada general mañana. ¿Sí? Mañana. Entonces, ahí dice, ¿no? 1900 entre 400, 480 es el límite de la norma boliviana. ¿Sí? Es decir, que debe ser menos todavía, ¿no? Debe ser menos todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto que estamos viendo? Mucho esto, mucho lo otro, se está deformando demasiado. Quiere decir que la altura con la que estoy trabajando es muy chica. Por lo tanto, la solución viene a ser aumentar, ¿sí? El espesor. Pero no estoy directamente, sí, voy a aumentarle porque quiero disminuir la armadura, la deformación. No es tanto eso. Viene dado por todos esos detallitos que hemos visto: cortante, punzonamiento, cantidad de acero, deformaciones. ¿Sí? No es solamente por por solamente verlo, deformación, ya hay que aumentar la altura. No, debe haber un porqué. Si una losa tiene muchos huecos, le quita rigidez mortal, ¿sí? Y no es tanto la deformación, ahí me preocuparía el corte. ¿Sí? Me ha tocado hacer estructuras para esto de las farmacias, de las bioquímicas, donde entra aire, todo es robotizado adentro, no entran las personas, sus manos, como Homero Simpson en los Simpsons, ¿no? Meten los guantes con los brazos, ¿sí? Con plásticos, porque todo adentro tiene que ser esterilizado. Entonces, el ambiente es presurizado, uno mete aire nuevo y el otro saca aire usado, ¿sí? Ya que ha pasado el ambiente. Y eso tiene huecos triangulares, cuadrados, por todos lados. ¿Sí? Cuando vayan ustedes a una empresa bioquímica van a ver, los azules son los que meten aire limpio y los rojos son los que sacan el aire. ¿Sí? Y lleningo de huecos eso. Y todo tiene que ser macizo, no hay losa acetona, es losa llena. Entonces, hacerle esos huecos es finiquitar la losa. ¿Sí? Y no tanto por deformación, sino el cortante lo que uno va preocupándose ahí. ¿Ven? Entonces, no solamente una losa se va dando por un solo parámetro, que es deformación, sino por todo eso que hemos visto: funcionamiento, cortante, flexión, acero por flexión, y aquí estamos viendo lo ultimito, que sería las deformaciones. ¿Ven? Entonces, hay hartas cositas que hay que aprender para hacer un buen diseño y que esté esto en equilibrio, ¿sí? O en balance. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá. Nos vemos mañana a las 8:30 para poder ver cuáles son los valores actuales con los que nosotros tenemos que cambiar esos coeficientes. ¿Sí? Entonces, nos vemos mañana temprano.